Si os cuento en que invierte realmente el dinero que vosotros donáis cada mes a la organización de los Testigos de Jehová, quizás nunca más veáis una ofrenda de la misma forma. Mis queridos, esta es una historia que me costó 40 años de vida, 40 años creyendo que servía al Dios verdadero, mientras descubría que los hombres que dirigían la organización tenían las manos manchadas con el dinero más sucio que podáis imaginar. Hoy voy a revelaros la verdad más chocante que jamás había contado a nadie, una verdad que destruyó mi fe, mi familia, mi carrera, pero que me liberó de la mayor mentira de mi vida. Voy a contaros cómo descubrí que vuestras contribuciones, vuestros sacrificios económicos, vuestras ofrendas sinceras que hacéis cada mes pensando que van para la obra de Jehová, en realidad van a parar a empresas de tabaco y armamentos. Sí, habéis escuchado bien, las mismas industrias que la organización condena desde la plataforma cada domingo, son las mismas que los enriquecen en secreto. Philip Morris, la fabricante de cigarrillos Marlboro, Lockheed Martin, fabricante de misiles y aviones de guerra, British American Tobacco, Northrop Grumman, millones y millones de dólares invertidos sistemáticamente durante años, mientras a vosotros os disciplinan por trabajar en una fábrica de cigarrillos. Si sois testigos activos, preparad vuestros corazones porque lo que vais a escuchar va a remover los cimientos de todo lo que creéis. Si sois ex testigos, preparaos para entender por qué sentisteis que algo no cuadraba. Esta historia os va a partir el alma, pero necesitáis conocer la verdad que intentaron silenciarme durante años, porque queridos míos, cuando un anciano que trabajó 15 años en el departamento financiero de la organización descubre que todo es una mentira, y decide hablar, esa organización amorosa puede convertirse en su peor enemigo. Mi nombre es Alejandro, tengo 67 años, y esta es mi confesión. Me llamo Alejandro Herrera, tengo 67 años, y durante 25 años fui anciano de congregación en Valencia, España. Pero más importante aún, durante 15 años tuve acceso a información financiera que la organización nunca quiso que los hermanos conocieran. Era el año 2018 cuando mi mundo se desmoronó completamente. Yo tenía entonces 60 años y llevaba una vida que cualquier hermano testigo habría envidiado. Anciano coordinador desde hacía una década, pionero regular durante 20 años, miembro del Comité Regional de Construcción de Salones del Reino, y lo más importante, empleado de confianza en el Departamento de Finanzas de la sucursal española en Ajalbir. Mi esposa Elena y yo éramos esa pareja ejemplar que aparecía en las fotos de las revistas de la Watchtower, casados durante 35 años, sin hijos por decisión propia para dedicarnos completamente al servicio de Jehová. Elena era pionera especial. Yo tenía múltiples privilegios congregacionales, y juntos habíamos dedicado nuestras vidas enteras a lo que creíamos era la única organización verdadera en la tierra. Vivíamos en una casita modesta en las afueras de Valencia, decorada con cuadros de paisajes del paraíso y citas bíblicas enmarcadas. Nuestra biblioteca estaba llena de publicaciones de la Watchtower cuidadosamente ordenadas por año. El aroma de nuestra casa era siempre el mismo: café con leche por las mañanas, el perfume suave de Elena que olía a jazmín, y ese olor particular de las revistas nuevas que llegaban cada mes. Trabajé durante 15 años en el departamento de finanzas de la sucursal española. Era mi privilegio especial, mi forma de servir más directamente a la organización de Jehová. Cada mañana me levantaba a las 5 en punto, sin necesidad de despertador. Leía mi texto diario mientras Elena preparaba el desayuno: tostadas, con aceite de oliva, tomate rallado y jamón serrano, exactamente como habíamos desayunado durante 2 décadas. A las 6:30 ya estaba en camino hacia Ajalbir, conduciendo mi Citroën azul que tenía 12 años pero estaba impecable porque nunca había tenido dinero para cambiarlo. Prefería donar todo lo extra a la organización. El viaje duraba exactamente 45 minutos, y durante ese tiempo escuchaba las grabaciones de las asambleas de circuito del año anterior. Mi oficina estaba en el segundo piso del edificio administrativo.
con ventanas que daban al hermoso jardín donde los hermanos del Betel paseaban durante los descansos. Era una oficina pequeña pero luminosa, con un escritorio de madera que había visto mejores días, 2 archivadores metálicos, y una computadora que la organización había comprado de segunda mano pero que funcionaba perfectamente para las tareas que necesitaba realizar. En las paredes tenía enmarcada mi foto de bautismo de 1978, un certificado de reconocimiento por mis 20 años como pionero, y una copia de la carta de recomendación que había recibido cuando me nombraron anciano. En mi escritorio siempre tenía la misma disposición, la Biblia abierta en el texto del día, una foto de Elena tomada durante nuestro último viaje de servicio a Portugal, y una taza azul que decía el mejor papá del mundo que Elena me había regalado como broma porque yo trataba a los hermanos jóvenes como si fueran mis hijos. El aroma de esa oficina era único, café recién hecho que siempre tenían en la sala de descanso, el olor del papel nuevo de las publicaciones que se imprimían constantemente en el piso de abajo, y esa fragancia particular de los productos de limpieza que usaban las hermanas que mantenían las oficinas impecables. Mis días comenzaban siempre igual, oración personal en mi oficina, revisión del correo electrónico con los informes financieros que llegaban desde diferentes países, y después el trabajo meticuloso de revisar números, balances, informes de inversiones y rendimientos de fondos. Era mi pequeño paraíso terrenal, donde manejaba lo que yo creía era el dinero más sagrado del mundo, las contribuciones de hermanos fieles de toda España que habían donado con amor sincero para apoyar la obra mundial de Jehová. Oh, eso creía yo, queridos míos, si hubiera sabido entonces lo que iba a descubrir. Durante años, manejar las finanzas de la organización me hacía sentir como un mayordomo fiel del tesoro de Jehová. Cada euro que pasaba por mis manos representaba la fe sincera de hermanos que se sacrificaban por amor a Dios. Mis queridos, debo confesaros que durante mucho tiempo fui genuinamente feliz en mi ignorancia. Mi trabajo en finanzas no era simplemente un empleo, era mi ministerio sagrado, mi forma más directa de servir a Jehová. Cada mañana, cuando abría esos informes financieros, sentía que estaba manejando algo santo. Veía esos números y detrás de cada cifra veía rostros. La hermana María, viuda de 78 años, que donaba sus últimos 50 euros cada mes a pesar de sobrevivir con una pensión mínima. El hermano Carlos, que trabajaba como albañil y llegaba a las reuniones con las manos ásperas pero siempre llevaba su sobre de contribución. Las familias jóvenes que se privaban de vacaciones, de ropa nueva, de cenas en restaurantes, para poder donar más a la obra mundial. Este dinero debe usarse de la manera más pura posible, me decía cada mañana mientras revisaba los balances. Estamos manejando los recursos del reino de Dios. Cada decisión que tomemos será juzgada por el Altísimo. Las reuniones del departamento financiero eran casi ceremoniales. Cada lunes, a las 9 de la mañana, nos reuníamos en la sala de conferencias, 5 hermanos responsables, todos ancianos, todos pioneros, todos con décadas de servicio fiel. La sala olía a cera de limón y café recién hecho. En la pared había un cuadro del paraíso, leones jugando con niños pequeños, frutas perfectas colgando de árboles exuberantes. El hermano Esteban Ruiz, el coordinador del departamento, siempre comenzaba con una oración que me emocionaba hasta las lágrimas. Jehová, decía con esa voz profunda que usaba para los momentos más solemnes, te pedimos sabiduría divina para manejar estos bienes que tu pueblo ha dedicado con amor. Ayúdanos a ser mayordomos fieles, a tomar decisiones que reflejen tu justicia perfecta, a nunca olvidar que cada euro representa el sacrificio sincero de tus siervos. Después revisábamos los informes, donaciones mundiales que habían llegado durante la semana, gastos operativos para el mantenimiento de las oficinas, costos de impresión de las publicaciones, salarios de los trabajadores de tiempo completo, inversiones para preservar el capital donado por los hermanos. Hermanos, nos decía Esteban con esa paciencia paternal que tenía para explicar los asuntos más complejos, recordad que no somos simples contables, somos custodios del tesoro.
de Jehová. Cada decisión que tomemos debe reflejar los principios bíblicos más elevados. Cuando los hermanos donan su dinero, confían en que será usado con la pureza que Dios exige. Yo asentía con la devoción de un hijo que escucha a su padre. Claro que sí, por supuesto que respetaríamos los principios bíblicos. ¿Cómo podríamos hacer otra cosa? Éramos la organización más limpia de la tierra, el pueblo escogido de Jehová, los únicos que realmente seguíamos las enseñanzas bíblicas sin compromiso. Mi especialidad era revisar los informes de inversiones internacionales. La organización, me habían explicado, no podía simplemente guardar todo el dinero en cuentas de ahorro que no generaran intereses. Eso sería irresponsable. Tenían que invertir sabiamente para que el dinero creciera y pudiera financiar más obra mundial, más misioneros, más salones del reino, más traducciones de la Biblia. Alejandro, me había dicho Esteban durante mi primera semana en el departamento, tu responsabilidad es asegurarte de que nuestras inversiones sean no solo rentables, sino también éticas. Jamás podríamos invertir en empresas que contradijeran nuestros principios cristianos. Por supuesto que no. Era inconcebible que la organización de Jehová invirtiera en empresas de tabaco, alcohol, armamentos, entretenimiento inmoral. Todos lo sabíamos. Era algo que ni siquiera necesitábamos discutir. Durante las reuniones de ancianos en mi congregación, a menudo mencionaba mi privilegio especial con orgullo genuino. Hermanos, les contaba después de las reuniones, mientras tomábamos café, y hablábamos de los asuntos espirituales, puedo testificaros de primera mano que la organización maneja cada céntimo con la pureza que esperaríais de la organización de Jehová. Todo se hace según los más altos estándares éticos. Cada inversión es cuidadosamente evaluada para asegurar que no comprometa nuestros principios. Los hermanos me miraban con esa mezcla de respeto y admiración que reservaban para aquellos que tenían privilegios especiales. El hermano González, anciano coordinador de mi congregación, siempre me palmeaba el hombro y me decía: Alejandro, qué privilegio tienes de ver de primera mano cómo Jehová bendice financieramente a su organización. El hermano López, que trabajaba como electricista y siempre llegaba a las reuniones con las manos manchadas de trabajo honesto, me preguntaba con curiosidad genuina: hermano Alejandro, ¿es verdad que la organización tiene millones de euros en inversiones? ¿Cómo hacen para manejar tanto dinero sin corromperse como las iglesias de la cristiandad? Es exactamente eso lo que nos diferencia, le respondía con la seguridad de alguien que creía conocer la verdad. Nosotros seguimos principios bíblicos estrictos, jamás comprometemos nuestros valores por dinero. Todo se hace con transparencia absoluta y pureza cristiana. Sí, qué inocente era yo, queridos míos, qué ciego estaba. Si hubiera sabido entonces lo que iba a descubrir. Las noches en casa eran especialmente dulces durante esos años. Elena y yo cenábamos mientras comentábamos los textos bíblicos del día. Ella me contaba sobre sus estudiantes de la Biblia, yo le contaba sobre los aspectos menos confidenciales de mi trabajo. Mi amor, me decía Elena mientras lavábamos los platos juntos, qué privilegio tienes de servir tan directamente a Jehová. Debe darte mucha paz saber que estás manejando recursos sagrados. Sí, le respondía mientras secaba los vasos que ella lavaba, es una responsabilidad que me tomo muy en serio. Cada día oro para que Jehová me dé sabiduría para ser un mayordomo fiel. Nos acostábamos cada noche con la conciencia tranquila, sabiendo que estábamos sirviendo a la organización más pura de la tierra, manejando el dinero más sagrado del mundo, participando en la obra más importante de la historia humana. Qué ilusión tan hermosa era esa, y qué dolor tan terrible fue cuando se hizo pedazos. Todo comenzó con un informe que no cuadraba con lo que yo creía que era nuestra política de inversiones. Era un martes de marzo, y recuerdo exactamente cómo se sentía el aire esa mañana, fresco, con olor a lluvia reciente, como si la naturaleza estuviera presagiando la tormenta que se avecinaba en mi vida. Era un día como cualquier otro, queridos míos. Había llegado a la oficina a las 7:30, como siempre. Elena me había despedido en la puerta con un beso en la mejilla y la frase de siempre: que Jehová bendiga tu día de trabajo, mi amor.
Yo había respondido con la frase de siempre, y que bendiga el tuyo, Elena. Nos vemos en la cena. La rutina era reconfortante. Café recién hecho en mi taza azul, oración silenciosa mientras encendía la computadora, revisión del correo electrónico con los informes que llegaban durante la noche desde diferentes oficinas mundiales. Pero ese martes había algo diferente. Un informe que nunca había visto antes, con un encabezado que me llamó la atención: Henrietta M. Riley Trust rendimientos del primer trimestre, $847,000. Henrietta M. Riley Trust. Pausé un momento, con la taza de café a medio camino hacia mis labios. Nunca había escuchado ese nombre en nuestras reuniones departamentales, y yo había participado en cientos de reuniones durante mis 15 años en finanzas. Como gestor financiero responsable, conocía todos los fondos principales, todas las cuentas importantes, todos los instrumentos de inversión que usábamos, pero este nombre era completamente nuevo para mí. La cifra también era significativa: $847,000 en rendimientos solo en un trimestre. Eso indicaba una inversión inicial de varios millones de dólares. ¿Cómo era posible que existiera un fondo tan grande del que yo no sabía nada? Decidí investigar un poco más. Abrí los archivos de gestión de fondos y busqué cualquier referencia al Henrietta M. Riley Trust. Lo que encontré me dejó más confuso aún. Era un fondo de inversión que aparentemente estaba conectado con la Watchtower, registrado en Delaware, Estados Unidos, con un portafolio diversificado que incluía nombres de empresas que no reconocía. Los rendimientos eran impresionantes, año tras año, trimestre tras trimestre: crecimiento sostenido, reinversión de dividendos, gestión profesional. Pero había algo extraño en la estructura: las inversiones se realizaban a través de múltiples intermediarios, fondos de fondos, instrumentos financieros complejos que hacían difícil rastrear exactamente en qué empresas específicas se estaba invirtiendo el dinero. Durante la pausa del café, me acerqué a Esteban. Estaba en la sala de descanso, leyendo la Atalaya mientras tomaba su café con leche de siempre. Esteban, le dije tratando de sonar casual, ¿puedes explicarme qué es exactamente el Henrietta M. Riley Trust? La transformación en su expresión fue inmediata y desconcertante. El hermano paternal y abierto que conocía desde hacía años fue reemplazado instantáneamente por alguien cauteloso, casi defensivo. Cerró la Atalaya, dejó su taza sobre la mesa, miró alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Alejandro, me dijo en voz baja, con un tono que nunca le había escuchado antes, ese es un asunto que manejan directamente desde la sede mundial. No es algo que necesitemos revisar en detalle aquí en España. Pero hermano, insistí, genuinamente confuso, aparece en nuestros reportes mensuales. Como responsable de revisar los informes financieros, ¿no debería entender de dónde vienen todos nuestros ingresos? Se hizo un silencio incómodo. Esteban me miró fijamente, como si estuviera evaluando qué decirme. Alejandro, me dijo finalmente, con una voz más fría, más autoritaria, completamente diferente a su tono usual, hay aspectos de las finanzas de la organización que están por encima de nuestro nivel. Nuestra responsabilidad es procesar la información que recibimos, no cuestionar las decisiones estratégicas de la sede mundial. Pero hermano, intenté continuar, confía en que la sede mundial maneja todo según los principios teocráticos, me interrumpió. Los hermanos del cuerpo gobernante tienen sabiduría que nosotros no tenemos. Nuestro trabajo es ser obedientes y leales, no curiosos. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Curiosos, como si la curiosidad fuera algo malo, como si querer entender fuera una falta. Por supuesto, hermano, le respondí, pero algo dentro de mí había cambiado. Solo quería asegurarme de que entendía completamente mi trabajo. Tu trabajo, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, es procesar números, preparar informes y mantener confidencialidad absoluta sobre los asuntos financieros de la organización. Regresé a mi oficina con una sensación extraña en el estómago. Por primera vez en 15 años trabajando allí, me sentía como si estuviera caminando en terreno desconocido. Esa noche,
mientras Elena preparaba la cena, me quedé en mi estudio casero más tiempo del usual. No podía quitarme de la cabeza la reacción de Esteban. ¿Por qué tanta secretividad sobre un fondo de inversión? ¿Por qué esa actitud defensiva ante una pregunta legítima de trabajo? Alejandro, me gritó Elena desde la cocina, la cena está lista. ¿Vienes? Ya voy, mi amor, le respondí, pero me quedé un momento más, dándole vueltas a esa conversación. Era la primera vez en 25 años como anciano, la primera vez en 15 años trabajando en finanzas organizacionales, que sentía que había algo que no encajaba en el paraíso teocrático que creía habitar. Fue solo el comienzo, queridos míos, si hubiera sabido lo que iba a descubrir durante las siguientes semanas. Mi curiosidad piadosa se convirtió en investigación desesperada cuando comencé a encontrar más nombres extraños en nuestros reportes. Cada descubrimiento era como encontrar una grieta más en los cimientos de mi fe. Durante las siguientes semanas, queridos míos, mi vida cambió de manera sutil pero profunda. Externamente todo seguía igual, llegaba a la oficina a la misma hora, realizaba las mismas tareas, participaba en las mismas reuniones, pero internamente había comenzado una transformación que yo aún no entendía completamente. Comencé a prestar atención a detalles que antes pasaba por alto. No era que estuviera buscando problemas intencionalmente, simplemente quería entender mejor los mecanismos financieros de la organización para ser un mejor mayordomo de los recursos sagrados que manejaba. Pero lo que empecé a encontrar me inquietaba cada vez más. El primer nombre que me llamó la atención fue Philip Morris International. Apareció mencionado indirectamente en un informe de rendimientos de un fondo de inversión diversificado. Para un testigo de Jehová, ese nombre debería haber sido como ver el nombre de Satanás escrito en un documento sagrado. Philip Morris es la fabricante de cigarrillos Marlboro, la empresa de tabaco más grande del mundo. Durante años, yo había participado en comités judicativos donde disciplinábamos a hermanos por trabajar en fábricas relacionadas con el tabaco. Durante años había explicado a estudiantes de la Biblia por qué no podían seguir trabajando en empresas que fabricaran cigarrillos si querían bautizarse como testigos de Jehová. El tabaco contamina el templo de Dios, explicaba desde la plataforma durante los discursos públicos. Un cristiano verdadero no puede participar en una industria que daña deliberadamente la salud de las personas. Pero ahí estaba ese nombre, en nuestros documentos financieros, y no era un error tipográfico, aparecía repetidamente, mes tras mes, año tras año, en diferentes reportes, diferentes fondos, diferentes instrumentos de inversión. Continué investigando discretamente, durante los descansos, mientras otros hermanos conversaban sobre asuntos espirituales, yo revisaba archivos antiguos en mi computadora. Durante las horas de almuerzo, en lugar de participar en las conversaciones teocráticas habituales, me quedaba en mi oficina revisando documentos, y encontré más nombres inquietantes: Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman, empresas que yo reconocía por las noticias como fabricantes de armas, contratistas militares, proveedores del Pentágono estadounidense, empresas que desarrollaban misiles, aviones de combate, sistemas de armamento avanzado. ¿Cómo era posible que la organización que prohibía a sus miembros hacer el servicio militar, que disciplinaba a hermanos por trabajar en fábricas de armamento, que nos enseñaba que las armas eran contrarias al amor cristiano, estuviera recibiendo dinero de esas mismas industrias? British American Tobacco era otro nombre que aparecía frecuentemente. Otra empresa tabacalera gigante, Reynolds American, Altria Group, una tras otra, empresas relacionadas con el tabaco que aparecían en nuestros informes de inversión como fuentes regulares de ingresos. Una noche, después de que Elena se durmiera, me quedé en mi estudio casero con una pila de documentos que había copiado discretamente. Con una lupa que usaba para leer la letra pequeña de los contratos, revisaba línea por línea cada informe, cada balance, cada declaración de rendimientos. Las manos me temblaban mientras tomaba notas en un cuaderno pequeño que escondía detrás de mis libros de estudio bíblico. Mi corazón latía aceleradamente cada vez que encontraba otro nombre problemático.
Sentía como si estuviera descubriendo algo prohibido, algo que no debía saber, algo que desafiaría todo mi mundo. Raytheon Technologies, General Dynamics, más empresas de armamento, Anheuser-Busch, Heineken, empresas de alcohol, otra industria, que la organización condenaba públicamente. Las contradicciones eran abrumadoras. Durante décadas había enseñado que los cristianos verdaderos no podían trabajar en industrias que dañaran a las personas o contradijeran los principios bíblicos. Durante décadas había disciplinado a hermanos que no podían encontrar otro trabajo y necesitaban alimentar a sus familias. Recordé casos específicos que me partían el corazón. El hermano Martín, un hombre de 45 años con 3 hijos pequeños, que había perdido su trabajo como soldador y la única oportunidad que encontró fue en una fábrica que fabricaba componentes para cigarrillos. Le dijimos que no podía aceptar ese trabajo si quería mantener sus privilegios en la congregación. Tuvo que rechazar el empleo y su familia pasó meses viviendo de la caridad de otros hermanos. La hermana Carmen, madre soltera, que trabajaba como recepcionista en una empresa que tenía un pequeño departamento de fabricación de accesorios para productos de tabaco, representaba menos del 5% del negocio de la empresa, pero le dijimos que tenía que renunciar o ser disciplinada. Perdió su trabajo y tuvo que mudarse a otro pueblo para encontrar empleo. El hermano José, veterano joven que había encontrado trabajo en una empresa de seguridad que ocasionalmente proporcionaba servicios a bases militares. Le explicamos que no podía participar ni siquiera indirectamente en actividades militares. Tuvo que rechazar un trabajo bien pagado que le habría permitido mantener a su familia, y ahora descubría que la misma organización que había impuesto esos estándares imposibles a hermanos fieles, estaba invirtiendo millones de dólares en las industrias que prohibía a sus miembros. ¿Cómo podíamos disciplinar al hermano Martín por trabajar en una fábrica de componentes de cigarrillos mientras nosotros invertíamos en Philip Morris? ¿Cómo podíamos expulsar al hermano José por trabajar en seguridad militar mientras nosotros recibíamos dividendos de lo que Ed Martin? La hipocresía era tan monumental, tan sistemática, tan deliberada, que no podía procesarla emocionalmente. Jehová, oré esa noche, arrodillado junto a mi cama mientras Elena dormía, ayúdame a entender lo que estoy viendo. Si hay una explicación inocente, por favor muéstramela, pero si hay algo malo aquí, dame fuerzas para hacer lo correcto. No sabía que esa oración iba a costarme todo lo que tenía. No sabía que esa búsqueda de la verdad iba a destruir mi vida tal como la conocía. Pero tampoco sabía, queridos míos, que iba a ser el comienzo de mi libertad real. El día que encontré los documentos completos fue el día que mi fe en la organización se hizo pedazos. Fue un viernes de abril, y recuerdo que llovía suavemente contra las ventanas de la oficina, como si el cielo estuviera llorando por lo que yo estaba a punto de descubrir. Esteban había salido temprano esa mañana para una reunión en Madrid con otros coordinadores financieros regionales. Asuntos administrativos, me había dicho vagamente mientras recogía su maletín y su paraguas. Regreso el lunes. ¿Cómo? Anciano y empleado de confianza con 15 años de experiencia, tenía acceso temporal a archivos que normalmente estaban restringidos cuando el coordinador se ausentaba. Era una responsabilidad que había ejercido docenas de veces durante los años, siempre con la diligencia y discreción que se esperaba de mí. Pero esta vez, queridos míos, decidí aprovechar esa oportunidad para buscar respuestas a las preguntas que me habían estado atormentando durante semanas. Era las 9 de la mañana cuando me dirigí al archivo central. La llave estaba en el lugar de siempre, dentro del cajón superior derecho del escritorio de Esteban, en un sobremanila marcado, acceso de emergencia, solo coordinador o sustituto autorizado. El archivo central olía a papel viejo y productos químicos de conservación. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente mientras iluminaban hileras de archivadores metálicos grises, cada uno cuidadosamente etiquetado con años y categorías. Encontré la sección que buscaba, inversiones fiduciarias confidencial, solo acceso autorizado. Mis manos temblaban mientras abría el primer archivador.
Si había una explicación inocente para todo lo que había estado viendo, la encontraría aquí y mi conciencia se tranquilizaría. Podría regresar a mi vida de fe simple y mi trabajo de mayordomo fiel, pero lo que vi me dejó sin aliento. El primer documento era un informe detallado de 47 páginas titulado Portafolio de Inversiones, Henrietta M. Riley Trust, Análisis Anual 2017. Lo abrí con manos temblorosas y comencé a leer páginas y páginas de documentos detallando inversiones en un portafolio diversificado que incluía empresas que jamás habría imaginado ver en documentos de la Organización de Jehová. Philip Morris International, $2.347.000 en acciones directas a través del Riley Trust, más $1.234.000 en fondos de inversión que incluían participaciones adicionales. Total, más de $35 millones invertidos en la fabricante de cigarrillos más grande del mundo, Lockheed Martin Corporation, $1.876.000 en instrumentos financieros diversos, incluyendo bonos corporativos y participaciones en fondos especializados en tecnología militar. Northrop Grumman, $1.234.000 en participaciones directas e indirectas en la empresa que fabricaba bombarderos B-2 y sistemas de misiles avanzados. British American Tobacco, $987.000 en participaciones indirectas a través de fondos de inversión especializados en el sector tabacalero. Pero no era solo la presencia de estas empresas lo que me horrorizó. Era la escala sistemática de todo esto. Había documentos que se remontaban a 1999, casi 20 años de inversiones calculadas, estratégicas, deliberadas. Encontré correspondencia entre la sede mundial y gestores de inversión profesionales, donde se discutían estrategias específicas para maximizar los rendimientos de estas participaciones. No eran errores accidentales, no eran inversiones que habían ocurrido sin conocimiento de los líderes. Había memos internos firmados por miembros del departamento legal de la sede mundial donde se analizaba lo que llamaban el balance entre principios organizacionales y optimización financiera. Una frase de un memo fechado en 2015 me quedó grabada para siempre. Aunque estas inversiones podrían considerarse problemáticas desde una perspectiva doctrinal, los rendimientos consistentes justifican el mantenimiento de las posiciones, especialmente considerando que se realizan a través de intermediarios financieros que proporcionan el distanciamiento apropiado de la toma de decisiones directa. Distanciamiento apropiado. Estaban usando intermediarios financieros específicamente para ocultar que estaban invirtiendo en industrias que públicamente condenaban. Era una estrategia deliberada de ocultamiento. Encontré otro documento que me dejó helado. Protocolo de confidencialidad para información sensible de inversiones. Era básicamente un manual de instrucciones sobre cómo manejar preguntas de empleados locales sobre inversiones controvertidas. El protocolo establecía textualmente, si algún empleado de sucursales locales cuestiona la presencia de empresas específicas en nuestros portafolios, debe ser redirigido hacia conceptos generales de diversificación financiera y gestión fiduciaria responsable. Bajo ninguna circunstancia debe proporcionarse información detallada sobre empresas específicas o montos de inversión. Era exactamente lo que Esteban había hecho conmigo. Continué leyendo, descubriendo capa tras capa de una hipocresía sistemática que llevaba décadas desarrollándose. Había inversiones en Anheuser-Busch, fabricante de cerveza Budweiser, por valor de $654.000, en Reynolds American, otra tabacalera, por $432.000, en General Dynamics, fabricante de tanques y submarinos militares, por $723.000. Los rendimientos eran impresionantes, año tras año. Las inversiones en estas industrias prohibidas generaban millones de dólares en ganancias que se reinvertían o se usaban para financiar las operaciones globales de la organización. Había análisis de performance que mostraban que las inversiones en tabaco y armamento eran consistentemente las más rentables del portafolio, razón por la cual se mantenían y se incrementaban año tras año. Me quedé allí sentado en esa silla fría de metal, en ese archivo que olía a papel viejo y secretos,
rodeado de documentos que destruían todo lo que había creído durante 40 años de mi vida. Las lágrimas comenzaron a caer sobre los papeles, manchando los números que representaban la traición más grande que había experimentado jamás. No era solo la traición a mis creencias, era la traición a cada hermano fiel que había donado su último euro confiando en que sería usado, según principios cristianos puros. Era la traición a cada hermano que había sido disciplinado por trabajar en estas industrias mientras la organización se beneficiaba secretamente de ellas. Era la traición a mi propia integridad, porque ahora yo sabía la verdad y tenía que decidir qué hacer con esa información. Me quedé allí durante 3 horas, leyendo documento tras documento, tomando notas detalladas, copiando información crucial, compilando evidencia de una hipocresía que era mucho más grande y más sistemática de lo que jamás había imaginado. Cuando finalmente cerré el último archivo y regresé a mi oficina, ya no era el mismo hombre que había entrado allí esa mañana. La inocencia se había terminado para siempre. La fe ciega había sido reemplazada por conocimiento doloroso, y comenzaba la parte más difícil, decidir qué hacer con la verdad. Durante las siguientes 3 semanas, viví en una agonía espiritual que no le deseo ni a mi peor enemigo. Era como vivir con un secreto que me quemaba por dentro, que me impedía dormir, comer, orar, o incluso mirar a Elena a los ojos. ¿Qué hace un hombre cuando descubre que la organización que ha servido fielmente durante 4 décadas está construida sobre mentiras sistemáticas? ¿Qué hace un anciano cuando se da cuenta de que ha estado predicando una pureza que no existe? ¿En los niveles más altos de liderazgo? ¿Qué hace un esposo cuando sabe que tiene que contarle a su esposa que toda su vida ha sido una mentira, pero no encuentra las palabras para destruir su mundo también? No podía comer. El sabor de la comida se había vuelto como ceniza en mi boca. Elena preparaba mis platos favoritos: paella los domingos, tortilla española los miércoles, lentejas con chorizo los viernes. Pero yo apenas podía tragar unos bocados antes de sentir náuseas. Alejandro, me decía Elena con esa preocupación genuina que solo una esposa puede tener, ¿qué te pasa? Has perdido 5 kilos en 2 semanas. ¿Estás enfermo? ¿Deberíamos ir al médico? Es estrés del trabajo, le mentía, y cada mentira me dolía más que la anterior. Hay muchos informes que revisar antes del Congreso Regional. Pero, ¿cómo le explicas a tu esposa de 35 años que todo su mundo está a punto de colapsar? ¿Cómo le dices a la mujer que ha dedicado su vida entera a servir a una organización que esa organización la ha estado traicionando sistemáticamente? Las noches eran las peores. Me quedaba despierto durante horas, mirando el techo de nuestro dormitorio, escuchando la respiración tranquila de Elena, envidiando su paz inocente. En mi mente se repetían una y otra vez las cifras que había visto: $2.347.000 en Philip Morris, $1.876.000 en Lockheed Martin, millones y millones de dólares invertidos en industrias que habíamos condenado públicamente durante décadas. Durante las reuniones de congregación, me sentía como un impostor. Cuando cantábamos los cánticos sobre la pureza de la organización de Jehová, las palabras se me atoraban en la garganta. El cántico 124, leales a Jehová seremos, se había vuelto especialmente doloroso. Leales a Jehová seremos, a su organización fiel. Sus normas puras seguiremos, sin buscar otro interés. ¿Normas puras? ¿Sin buscar otro interés? Me quedaba callado mientras los hermanos cantaban con devoción sincera, ignorando que los líderes que adoraban tenían intereses financieros en las industrias más corruptas del mundo. Cuando dirigía partes de las reuniones sobre la integridad cristiana, sentía como si estuviera viviendo una mentira monumental. El martes de la 3ª semana, después de mi descubrimiento, tenía que dirigir un estudio sobre el artículo de la Atalaya titulado «Mantengamos nuestra integridad sin importar el costo». Hermanos, leí desde la plataforma, con una voz que temblaba más de lo que habría querido: los cristianos verdaderos están dispuestos a sacrificar ventajas materiales antes que comprometer sus principios bíblicos. Hipócrita, resonaba en mi cabeza, hipócrita, hipócrita, hipócrita. A diferencia del mundo,
que a menudo pone las ganancias por encima de los principios. Continué leyendo. Los siervos de Jehová eligen la pobreza antes que la riqueza obtenida de manera inmoral. Las palabras me sabían a veneno. Cada frase era una acusación contra la organización que las había escrito mientras se beneficiaba secretamente de industrias que condenaba. Después de la reunión, los hermanos se acercaron para felicitarme por la calidad de mi presentación. Hermano Alejandro, me dijo la hermana Rosa, una viuda de 72 años que donaba religiosamente el 20% de su pequeña pensión cada mes, qué edificante fue escuchar sobre la integridad. Es tan reconfortante saber que pertenecemos a una organización que realmente vive según estos principios. Cada palabra era como un puñal en mi corazón. Como podía mirar a esa hermana fiel, que se privaba de medicinas para donar más dinero, sabiendo que sus contribuciones estaban financiando empresas de tabaco? El hermano Manuel, un pionero de 28 años que trabajaba medio tiempo limpiando oficinas para poder dedicar más tiempo a la predicación, me dijo: hermano, su estudio me recordó por qué rechacé ese trabajo en la fábrica de componentes electrónicos. Aunque era para equipos militares y pagaba muy bien, sabía que no podía comprometer mis principios cristianos. ¿Principios cristianos? Quería gritarle que la organización que lo había convencido de rechazar ese trabajo tenía millones invertidos en fabricantes de armamento mucho más directos que la empresa donde él habría trabajado. Intenté racionalizar lo que había descubierto. Durante horas me quedaba en mi estudio, con la Biblia abierta, buscando alguna manera de justificar lo injustificable. Quizás era necesario para financiar la obra mundial. Quizás Jehová estaba usando métodos que yo no podía entender para cumplir sus propósitos. Quizás mi comprensión limitada me impedía ver el panorama completo, pero no podía engañarme a mí mismo. No había manera de justificar la hipocresía que había descubierto. Durante años había disciplinado a hermanos por trabajar en empresas relacionadas con el tabaco. Durante años había explicado por qué no podíamos participar en actividades militares o fabricación de armas. Durante años había enseñado que nuestra conciencia cristiana no nos permitía beneficiarnos económicamente de industrias que Jehová condenaba, y ahora descubría que la propia organización estaba haciendo exactamente eso, pero en una escala masiva, sistemática, y ocultándolo cuidadosamente de los hermanos fieles que donaban su dinero confiando en que se usaría de manera pura. La contradicción era insoportable, la hipocresía era monumental, la traición era absoluta. Una noche, después de otra cena que no pude terminar y otra reunión que me hizo sentir como un impostor, me encerré en mi estudio y lloré como no había llorado desde la muerte de mi madre 15 años atrás. No lloraba solo por mi fe perdida, lloraba por todos los hermanos fieles que habían sido disciplinados injustamente, lloraba por todas las familias que habían sufrido económicamente por seguir estándares que los líderes no seguían, lloraba por todas las donaciones sinceras que habían sido utilizadas para beneficiar industrias que los donantes habrían aborrecido, lloraba porque sabía que mi vida tal como la conocía estaba terminando, y que tendría que elegir entre la comodidad del silencio y el dolor de la verdad, y en el fondo de mi corazón, ya sabía cuál iba a ser mi elección. Decidí hacer lo que cualquier anciano íntegro haría, llevar el asunto a mis superiores para que pudieran corregir este terrible error. Pero lo que descubrí fue que el error no era accidental, era el sistema. Después de 3 semanas de tormento interno, de noches sin dormir y días fingiendo normalidad, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Confrontaría a Esteban con lo que había descubierto. Seguramente él no conocía la magnitud completa de la situación. Seguramente, cuando se lo mostrara con documentos irrefutables, estaría tan horrorizado como yo y tomaríamos medidas inmediatas para corregir esta terrible desviación de nuestros principios sagrados. Era un lunes por la mañana. Había llegado extra temprano a la oficina, antes que nadie, para organizar todos los documentos que había copiado discretamente. Los tenía organizados cronológicamente, por empresa, por montos de inversión. Era una presentación meticulosa, que cualquier persona racional no podría refutar. Esteban, le dije después de la reunión departamental semanal,
cuando los otros hermanos se habían retirado a sus oficinas, necesito hablar contigo sobre algo muy serio que he descubierto. Cerré la puerta de la sala de conferencias y extendí los documentos sobre la mesa. Su expresión cambió inmediatamente cuando vio la cantidad de papeles. ¿Qué es todo esto, Alejandro? Son evidencias de inversiones de la organización, que contradicen directamente nuestros principios enseñados, le dije con la seriedad de quien está a punto de revelar algo que cambiará todo. Esteban, estamos invirtiendo millones en empresas de tabaco y armamento. Le mostré todo, documento por documento. Le expliqué las cifras. $2.347.000 en Philip Morris, $1.876.000 en Lockheed Martin, cientos de miles más en British American Tobacco, Northrop Grumman, empresas de alcohol. Le señalé los años de inversiones sistemáticas, los rendimientos calculados, la correspondencia interna que mostraba que esto era conocido y deliberado en los niveles más altos. Su reacción no fue la que yo esperaba. No hubo shock, no hubo horror, no hubo la indignación moral que yo había sentido. Esteban revisó los documentos con una calma que me desconcertó completamente. Los leía metódicamente, como si estuviera revisando informes rutinarios de gastos de oficina. Alejandro, me dijo finalmente, después de revisar todo durante casi una hora, con una voz controlada que me puso los nervios de punta, entiendo tu preocupación, pero debes comprender que las finanzas de la organización son más complejas de lo que pueden parecer a primera vista. ¿Complejas?, le pregunté incrédulo. Esteban, estamos invirtiendo en tabaco y armamento. Durante décadas hemos disciplinado a hermanos por trabajar en estas industrias. ¿Cómo puede eso ser simplemente complejo, hermano?, me respondió con una paciencia condescendiente que jamás le había escuchado antes, como si estuviera explicándole conceptos básicos a un niño. Estas inversiones se realizan a través de fondos diversificados. No controlamos directamente qué empresas específicas forman parte de esos fondos. Es simplemente una realidad de los mercados financieros modernos. Pero Esteban, argumenté, mostrándole los documentos específicos, aquí están las correspondencias internas, aquí están los análisis de rendimiento por empresa específica. Esto no son fondos ciegos, son decisiones deliberadas de mantener inversiones en industrias específicas porque son rentables. Alejandro, me dijo, y su voz comenzó a tomar un tono más frío, más autoritario, creo que estás malinterpretando información técnica que está por encima de tu nivel de responsabilidad. ¿Por encima de mi nivel? Pero si llevo 15 años manejando exactamente este tipo de información. Podríamos elegir fondos éticos, continué desesperadamente. Podríamos invertir solo en empresas que no contradigan nuestros principios. Hay docenas de opciones de inversión socialmente responsable. Los fondos ESG existen específicamente para organizaciones que quieren alinear sus inversiones con sus valores. La expresión de Esteban cambió completamente. La paciencia condescendiente desapareció, reemplazada por algo que se parecía peligrosamente a la amenaza. Alejandro, me dijo levantándose de su silla y caminando hacia la ventana, dándome la espalda, creo que estás sobrepasando significativamente tus responsabilidades. Tu trabajo es procesar números, preparar informes y mantener confidencialidad absoluta. No es cuestionar las decisiones estratégicas que se toman en niveles muy superiores al tuyo. ¿Superiores? Pero Esteban, somos hermanos, somos ancianos. Se supone que debemos mantener la pureza de la organización. Se dio vuelta y me miró, con una expresión que nunca olvidaré. Era la mirada de alguien que había abandonado cualquier pretensión de hermandad cristiana. Los hermanos del cuerpo gobernante saben lo que hacen, Alejandro. Tienen sabiduría y información que tú y yo no tenemos. Nuestra responsabilidad es ser obedientes y leales, no curiosos ni cuestionadores. Pero los principios bíblicos, intenté continuar, los principios bíblicos incluyen la obediencia a la autoridad teocrática, me interrumpió cortantemente, y te sugiero encarecidamente que recuerdes eso. Se hizo un silencio tenso. Yo estaba allí sentado, rodeado de evidencia documental de hipocresía masiva,
y el hombre en quien había confiado durante años me estaba pidiendo que simplemente la ignorara. Alejandro, continuó, regresando a su asiento pero manteniendo esa frialdad en su voz, este tema está cerrado, completamente cerrado, y te sugiero muy seriamente que no lo discutas con nadie más. Podría malinterpretarse, y no queremos crear dudas innecesarias entre los hermanos. ¿Dudas innecesarias? Esteban, estamos hablando de hipocresía sistemática, estamos hablando, me interrumpió con firmeza, de asuntos confidenciales que no son de tu incumbencia, y si continúas insistiendo en este tema, tendré que considerar si tienes la actitud apropiada para continuar en tu posición. Esa fue la primera amenaza directa, sutil, pero clara. Salí de esa oficina sintiendo como si hubiera hablado con un extraño, el Esteban que conocía, el hermano piadoso que oraba antes de cada reunión financiera, el hombre que había sido mi mentor espiritual durante años, había sido reemplazado por alguien que me estaba pidiendo que guardara silencio sobre algo que claramente violaba todo lo que predicábamos. Pero yo no podía guardar silencio. Mi conciencia cristiana no me lo permitía. Esa noche le conté todo a Elena. Por primera vez en 3 semanas, compartí completamente lo que había descubierto y cómo había reaccionado Esteban. Mi amor, me dijo Elena después de escuchar todo en silencio, tomando mis manos entre las suyas, creo que ya sabes lo que tienes que hacer. Tenía razón, lo sabía, pero también sabía que lo que venía a continuación iba a ser aún más difícil. Cuando decidí llevar el asunto a nivel superior, descubrí que la corrupción llegaba mucho más arriba de lo que había imaginado, y descubrí que una organización que predica amor cristiano puede volverse muy amenazante cuando alguien cuestiona sus secretos financieros. Después de la conversación con Esteban, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Si él no iba a actuar, entonces tendría que buscar ayuda en niveles superiores. Solicité una reunión urgente con el superintendente de circuito, hermano Ricardo Ramírez, durante su próxima visita programada a nuestra región. Era un hombre que respetaba profundamente, alguien que había conocido durante más de 15 años, y que siempre me había parecido íntegro, recto, un verdadero pastor espiritual. Si alguien iba a entender la gravedad de lo que había descubierto, sería él. La reunión se realizó un miércoles por la tarde en mi casa. Elena había preparado café y galletas, como hacíamos siempre que recibíamos visitas especiales de hermanos con responsabilidades. El aroma del café llenaba el salón mientras yo organizaba los documentos en la mesa del comedor. Hermano Ramírez, le dije después de los saludos cordiales y antes de que pudiéramos entrar en conversaciones rutinarias sobre la congregación. Tengo información sobre serias irregularidades en las finanzas de la organización que creo que usted debe conocer urgentemente. Su expresión se volvió seria inmediatamente. Eso suena muy grave, hermano Alejandro. ¿De qué se trata? Le mostré todo meticulosamente, los documentos, las cifras exactas, las empresas específicas. Le expliqué la escala de las inversiones. Millones de dólares en Philip Morris, Lockheed Martin, British American Tobacco. Le mostré la correspondencia interna que probaba que esto era conocido y deliberado en los niveles más altos. Le expliqué cómo esto contradecía directamente décadas de enseñanzas organizacionales, cómo habíamos disciplinado a hermanos por trabajar en estas mismas industrias, cómo esto representaba una hipocresía masiva que traicionaba la confianza de millones de hermanos fieles en todo el mundo. Esperaba que se sintiera tan devastado como me había sentido yo. Esperaba que compartiera mi indignación moral. Esperaba que inmediatamente se pusiera en contacto con la sede mundial para exigir una explicación y una corrección inmediata. Su reacción me dejó completamente helado. Alejandro, me dijo después de revisar cuidadosamente todos los documentos, durante casi 2 horas, con una calma que me resultó más aterradora que cualquier expresión de enojo, comprendo tu preocupación, realmente la comprendo, pero debes entender que hay aspectos de la administración de la organización que están por encima del entendimiento de los hermanos individuales. ¿Por encima de nuestro entendimiento?, pregunté, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿O por encima de nuestros principios? Cuidado con tu actitud, hermano,
me advirtió con una voz que nunca le había escuchado antes, más fría, más autoritaria, completamente diferente al tono paternal que siempre había usado conmigo. Estás peligrosamente cerca de mostrar una falta de fe en la organización de Jehová. No es falta de fe en Jehová, respondí, tratando de mantener la calma. Es preocupación legítima por la integridad. ¿Cómo podemos disciplinar a hermanos por trabajar en fábricas de tabaco mientras nosotros invertimos millones en esas mismas industrias? Alejandro, me dijo cerrando los documentos y empujándolos hacia mí con un gesto que claramente indicaba que la conversación había terminado. Hay cosas que tú no entiendes. Hay responsabilidades y decisiones que están muy por encima de tu nivel de comprensión espiritual. ¿Mi nivel de comprensión espiritual? Hermano Ramírez, llevo 25 años como anciano, y durante esos 25 años, me interrumpió, has servido fielmente bajo la dirección teocrática. Te sugiero que continúes haciéndolo, sin cuestionar asuntos que no son de tu competencia. Se hizo un silencio largo y tenso. Elena, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó y se sentó a mi lado, tomando mi mano en una muestra silenciosa de apoyo. Hermano Ramírez, dije finalmente, ¿está usted diciéndome que debo ignorar evidencia documentada de hipocresía sistemática? Su respuesta me dejó sin palabras. Te estoy diciendo que olvides lo que has visto y te concentres en tus responsabilidades asignadas. Te estoy diciendo que confíes en la organización de Jehová y en sus líderes designados por él. Pero si esto sale a la luz pública, comencé a decir, no saldrá a la luz pública, me cortó con una firmeza que sonaba a amenaza, porque tú no vas a hacer que salga, ¿verdad, Alejandro? La pregunta quedó colgando en el aire como una espada sobre mi cabeza. Voy a ser muy claro contigo, continuó, levantándose de su silla y caminando hacia la ventana, como había hecho Esteban días atrás. Estas preguntas que estás haciendo son peligrosas, muy peligrosas. Podrían interpretarse como apostasía, podrían interpretarse como una rebelión contra la autoridad teocrática. ¿Apostasía? ¿Por preguntar sobre integridad financiera? ¿Por cuestionar hipocresía documentada? Y una cosa más, añadió mientras se dirigía hacia la puerta, recogiendo su maletín con movimientos deliberadamente lentos. Si decides compartir esta información con otros hermanos, ten por absolutamente seguro que habrá consecuencias, graves consecuencias, no solo para ti, sino para Elena también. ¿Amenazas contra mi esposa, en mi propia casa, de un hombre que supuestamente representaba el amor cristiano? ¿Me está amenazando, hermano Ramírez? Le pregunté directamente. Te estoy aconsejando, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Como pastor espiritual, te estoy dando el consejo más importante que recibirás en tu vida. Mantén silencio sobre este asunto, y todo seguirá bien para ti y para Elena. Después de que se fuera, Elena y yo nos quedamos sentados en silencio durante largos minutos. El aroma del café se había vuelto amargo. Las galletas quedaron intactas en el plato. Alejandro, me dijo Elena, finalmente, ¿te das cuenta de lo que acaba de pasar? Sí, le respondí, me acabo de dar cuenta de que esto es mucho más grande de lo que imaginaba, y de que no van a permitir que se corrija desde adentro. ¿Qué vamos a hacer? Por primera vez en semanas, supe exactamente qué íbamos a hacer. Vamos a decir la verdad, le dije. Vamos a decirla públicamente, aunque nos cueste todo. Esa noche, después de que Elena se durmiera, me quedé despierto planeando cómo iba a exponer la verdad que la organización estaba tan desesperada por ocultar. No sabía que lo que venía a continuación sería aún más brutal de lo que había experimentado hasta ese momento. El día que decidí hacer público lo que había descubierto fue el día que elegí la verdad por encima de la comodidad, la dignidad por encima de la seguridad, y la liberación por encima de la supervivencia. Durante las 2 semanas siguientes a la visita amenazante del hermano Ramírez, intenté desesperadamente encontrar alguna manera de resolver esto dentro del sistema organizacional. Escribí 3 cartas detalladas a la sede mundial en Nueva York, adjuntando copias de todos los documentos que había encontrado. Solicité reuniones con supervisores regionales,
Busqué cualquier canal oficial que me permitiera plantear mis preocupaciones, sin ser inmediatamente etiquetado como apóstata, pero cada puerta se cerró en mi cara con la misma respuesta ensayada: confía en la organización, no hagas preguntas, mantén silencio. La primera carta que envié a la sede mundial nunca recibió respuesta. La segunda fue respondida con una nota de 2 párrafos firmada por alguien del departamento de correspondencia que básicamente me decía que mis preocupaciones habían sido anotadas y que confiara en la sabiduría del cuerpo gobernante. La tercera carta provocó una llamada telefónica. Era un viernes por la tarde cuando sonó mi teléfono en la oficina. El identificador de llamadas mostraba Sede Mundial Brooklyn. ¿Hermano Alejandro Herrera?, preguntó una voz masculina, con acento estadounidense. Sí, soy yo. Habla el hermano Thompson del Departamento Legal de la Sede Mundial. Hemos recibido sus correspondencias recientes. Mi corazón se aceleró. Finalmente, alguien en Nueva York iba a abordar seriamente las evidencias que había presentado. Hermano Thompson, le dije, gracias por llamar. Como puede ver en la documentación que envié, hay serias irregularidades en nuestras políticas de inversión que necesitan corrección urgente. Hermano Herrera, me respondió con una voz fría y profesional. El motivo de mi llamada es informarle que ha violado múltiples acuerdos de confidencialidad al acceder y copiar información financiera sin autorización. ¿Acuerdos de confidencialidad para descubrir hipocresía? Hermano Thompson, soy un empleado autorizado con 15 años de experiencia. Tengo acceso legítimo a esa información como parte de mi trabajo. Tenía acceso para procesar información, no para copiarla con propósitos no autorizados, y definitivamente no para hacer acusaciones contra la organización basadas en su interpretación errónea de documentos complejos. ¿Interpretación errónea? Los números están ahí, las empresas están claramente identificadas, los montos de inversión son específicos. Hermano Herrera, me dijo con un tono que se volvía más amenazante, le sugiero encarecidamente que destruya cualquier copia de documentos confidenciales que pueda tener, y que cese inmediatamente cualquier actividad que pueda dañar la reputación de la organización. Y si me niego, entonces enfrentará las consecuencias legales completas de sus acciones. La organización tiene recursos sustanciales para proteger sus intereses legítimos. Colgó sin despedirse. Esa noche, Elena y yo tuvimos la conversación más importante de nuestro matrimonio de 35 años. Mi amor, me dijo mientras cenábamos una sopa que ninguno de los dos tenía ganas de tomar. Creo que tenemos que tomar una decisión definitiva. O nos callamos para siempre y vivimos con esta mentira, o hablamos y perdemos todo. Elena, le respondí, tomando sus manos por encima de la mesa, si hablamos, no solo perderemos todo lo material, perderemos a nuestras familias, nuestros amigos, nuestra comunidad, nuestra identidad completa. Pero si no hablamos, me respondió con esa sabiduría que la caracterizaba, perderemos algo peor. Perderemos nuestra alma. Tenía razón, completamente razón. ¿Estás dispuesta a enfrentar lo que viene?, le pregunté. Alejandro, me dijo con una determinación que la hacía más hermosa que nunca, prefiero ser pobre con dignidad que rica con vergüenza. Durante las siguientes 2 semanas, preparé meticulosamente una presentación completa. Organicé todos los documentos en un orden lógico que cualquier persona pudiera entender. Preparé gráficos y tablas que mostraran claramente la escala y duración de las inversiones hipócritas. Redacté explicaciones en lenguaje simple que cualquier hermano pudiera comprender. Mi plan era audaz pero simple. Durante la próxima asamblea de circuito, cuando hubiera representantes de múltiples congregaciones presentes, me levantaría durante una de las sesiones y presentaría la información públicamente. Sabía que sería mi última actuación como testigo de Jehová. Sabía que sería expulsado inmediatamente. Sabía que mi vida tal como la conocía terminaría ese mismo día, pero también sabía que no podía vivir el resto de mi vida sabiendo que había mantenido silencio sobre esta traición masiva a millones de hermanos fieles. Elena, le dije la noche antes de la asamblea, mañana nuestra vida cambia para siempre. Lo sé, me respondió, y estoy lista. ¿No tienes miedo? Tengo terror.
me confesó con honestidad brutal, pero tengo más miedo de vivir como cómplice de una mentira. Esa noche dormimos abrazados, sabiendo que sería la última noche de nuestras vidas como testigos de Jehová, y curiosamente, fue la noche que mejor dormí en meses. El sábado, 17 de junio de 2018, durante la Asamblea de Circuito de Valencia, hice algo que ningún anciano había hecho jamás en esa región: interrumpí un discurso para contar una verdad que la organización había matado por ocultar. La asamblea se desarrollaba con la normalidad de siempre. Habían llegado más de 800 hermanos de diferentes congregaciones de la región. El ambiente era festivo, familias reuniéndose, niños corriendo por los pasillos durante los descansos, hermanos saludándose con esos abrazos cálidos que caracterizaban nuestras asambleas. Elena y yo llegamos temprano, como siempre hacíamos. Ella llevaba su vestido azul marino favorito, el que se ponía para ocasiones especiales, y yo llevaba mi traje gris con la corbata que me había regalado por nuestro 30 aniversario de bodas. Por fuera parecíamos la pareja ejemplar de siempre. Por dentro, sabíamos que estábamos viviendo nuestros últimos momentos como parte de esa comunidad. Nos sentamos en la quinta fila, como habíamos hecho durante décadas. En mi maletín de cuero marrón, el mismo que había usado durante 15 años para llevar documentos de trabajo, tenía todas las evidencias organizadas, 127 páginas de documentos, gráficos, correspondencia interna, pruebas irrefutables de la hipocresía sistemática que había descubierto. El primer discurso fue sobre la importancia de la obediencia teocrática. El hermano que hablaba desde la plataforma citaba versículo tras versículo sobre la necesidad de confiar en los líderes designados por Dios, sobre los peligros del pensamiento independiente, sobre la bendición de la sumisión completa. Cada palabra era como una puñalada en mi conciencia. ¿Cómo podían hablar de obediencia mientras ocultaban verdades tan importantes? ¿Cómo podían pedir confianza ciega mientras traicionaban esa confianza sistemáticamente? Durante el segundo discurso, sobre manteniendo la pureza en la adoración, el orador habló extensamente sobre cómo los cristianos verdaderos no pueden comprometer sus principios bajo ninguna circunstancia. Hermanos, decía el hermano desde la plataforma con convicción que habría sido admirable si no hubiera sido tan hipócrita. Nosotros somos diferentes del mundo porque nuestros principios son inquebrantables. No participamos en actividades que contaminen nuestra conciencia cristiana. Fue durante el tercer discurso que llegó mi momento. El tema era la integridad, nuestro tesoro más valioso, y el hermano en la plataforma citó Proverbios 11:1. La balanza falsa es detestable para Jehová, pero la pesa exacta es su deleite. Esa escritura sobre balanzas falsas fue mi señal. Era demasiado apropiada, demasiado perfecta, demasiado simbólica para ignorarla. Me levanté de mi asiento. El hermano continuaba hablando. Los siervos fieles de Jehová jamás usan balanzas falsas en sus tratos. La honestidad absoluta caracteriza todo lo que hacemos. Perdón, dije en voz alta, interrumpiendo al orador. Un silencio absoluto se extendió por todo el auditorio. 800 personas se giraron para mirarme. El hermano en la plataforma se quedó con la boca abierta, sin saber qué hacer. Perdón, repetí, ahora con voz más fuerte para que todos pudieran escucharme claramente. Tengo una pregunta muy importante sobre esa escritura, sobre las balanzas falsas. Los murmullos comenzaron inmediatamente, hermanos susurrando, niños preguntando a sus padres qué estaba pasando, ancianos mirándose unos a otros con expresiones de alarma. El hermano Ramírez, que estaba presidiendo la asamblea, se acercó rápidamente al micrófono. Hermano Herrera, me dijo con una voz que intentaba sonar controlada pero que claramente reflejaba pánico, no es el momento apropiado para preguntas. Por favor, siéntese. Al contrario, respondí caminando hacia el pasillo central mientras sostenía mi maletín. Creo que es exactamente el momento apropiado, especialmente cuando se trata de balanzas falsas que han estado funcionando durante décadas. Elena me siguió, poniéndose de pie a mi lado en una muestra de apoyo que me dio fuerzas para continuar. Saqué los documentos de mi maletín y los levanté para que todos pudieran ver.
El papel blanco contrastaba dramáticamente con la atmósfera tensa del auditorio. Hermanos y hermanas, dije con voz clara que resonó en todo el salón. Durante 15 años he trabajado en el departamento financiero de la organización, y he descubierto algo que todos vosotros tenéis derecho absoluto a saber. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones abiertas. Algunos hermanos se levantaron de sus asientos. Ramírez gesticulaba desesperadamente hacia los hermanos de seguridad. La organización que nos prohíbe trabajar en fábricas de tabaco, continué antes de que pudieran silenciarme, invierte millones de euros en Philip Morris International, la fabricante de cigarrillos Marlboro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si todo el auditorio hubiera dejado de respirar simultáneamente. La organización que nos enseña que las armas son incompatibles con el amor cristiano, continué mientras varios hermanos se dirigían hacia mí, tiene inversiones multimillonarias en Lockheed Martin y Northrop Grumman, fabricantes de misiles y bombarderos militares. Seguridad, gritó Ramírez. Escolten al hermano Herrera fuera del auditorio inmediatamente. Pero ya habían escuchado lo suficiente. Las reacciones comenzaron inmediatamente, algunas personas gritando que era mentira, otras pidiendo ver las pruebas, familias enteras, levantándose y dirigiéndose hacia las salidas en confusión total. Los documentos están aquí, grité mientras los hermanos de seguridad se acercaban. Los números están aquí. 2.347.000 euros en Philip Morris. 1.876.000 en Lockheed Martin. Durante años, habéis donado vuestros ahorros confiando en que se usarían según principios cristianos. Puros, continué gritando mientras me rodeaban, pero vuestro dinero está financiando exactamente las industrias que la organización condena públicamente. Varios hermanos intentaron agarrarme los brazos, pero Elena se interpuso. No toquéis a mi esposo, les gritó con una fuerza que nunca le había visto. Está diciendo la verdad. Los documentos están aquí. Repetí por última vez antes de que me arrastraran hacia la salida. La correspondencia interna está aquí. Las pruebas están aquí. Y vosotros tenéis derecho a conocer la verdad. El auditorio había estallado en caos total. Gritos, llantos, discusiones acaloradas, familias saliendo en masa. En 5 minutos había destruido la tranquilidad de una asamblea y expuesto secretos que la organización había guardado durante décadas. Me escoltaron fuera del edificio entre protestas, gritos de apoyo de algunos hermanos, y gritos de condena de otros. Elena caminaba a mi lado, sosteniendo mi brazo, con lágrimas en los ojos pero con la cabeza en alto. ¿Estás bien?, me preguntó cuando llegamos al estacionamiento. Nunca he estado mejor, le respondí, y era la verdad absoluta. Por primera vez en meses, mi conciencia estaba completamente tranquila. Lo que siguió a mi denuncia pública fue una campaña de destrucción personal sistemática que jamás habría imaginado posible de una organización que predicaba amor cristiano. No llegué ni a casa. En el estacionamiento de la asamblea, el hermano Ramírez me estaba esperando junto a mi coche, acompañado por otros 4 ancianos que reconocí de diferentes congregaciones. Sus expresiones eran una mezcla de furia, pánico y algo que se parecía peligrosamente al odio. Alejandro Herrera, me dijo Ramírez con voz oficial y fría, como si estuviera leyendo una sentencia judicial, queda suspendido inmediatamente de todos tus privilegios como anciano, pionero y empleado de la organización. Se formará un comité judicativo especial para tratar tu caso de apostasía grave. ¿Apostasía?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Por decir la verdad, documentada, por causar división masiva, por esparcir calumnias maliciosas contra la organización de Jehová, por rebeldía abierta contra el conducto teocrático, y por comportamiento escandaloso que trae oprobio al nombre de Dios, respondió el hermano Martínez, coordinador de otra congregación, enumerando las acusaciones como si las hubiera memorizado. Elena se acercó a mi lado, tomando mi brazo con firmeza. Los documentos son reales, les dijo con una voz que temblaba pero que no cedía. Los números son exactos. Mi esposo no ha dicho ninguna mentira. Elena, me dijo Ramírez dirigiéndose a mi esposa con esa voz paternalista que usaba para las
Hermanas, tu esposo ha sido influenciado por Satanás. Esperamos que tú tengas la sabiduría espiritual para no seguir su camino destructivo. Mi esposo, respondió Elena con una dignidad que me hizo amarla aún más, ha sido más valiente que todos ustedes juntos. Los rostros de los ancianos se endurecieron. Era evidente que habían esperado que Elena se distanciara de mí inmediatamente. Alejandro, continuó Ramírez, todavía tienes una oportunidad de minimizar el daño. Puedes retractarte públicamente en la próxima reunión, disculparte por tu comportamiento irracional, y quizás podamos considerar una disciplina menor en lugar de la expulsión total. ¿Retractarme de qué? Pregunté. De documentos oficiales de la organización, de tus interpretaciones maliciosas y distorsionadas de información que claramente no comprendes en su contexto apropiado, respondió el hermano García, el anciano más joven del grupo. ¿Contexto apropiado? ¿Cuál es el contexto apropiado para invertir $23 millones en Philip Morris? No vamos a discutir asuntos confidenciales contigo, me cortó Ramírez. Tienes hasta el miércoles para decidir, retractación pública y arrepentimiento, o expulsión inmediata. Elena y yo intercambiamos miradas. No necesitamos palabras para comunicarnos después de 35 años de matrimonio. Ya he tomado mi decisión, les dije, no me voy a retractar de la verdad. Entonces has elegido tu destino, me respondió Ramírez, y las consecuencias serán completas. No entendí completamente qué significaba consecuencias completas hasta el lunes siguiente. Mi empleador en Ajalbir me llamó a las 8 de la mañana. Alejandro, me dijo el hermano coordinador de recursos humanos con voz incómoda, tu empleo ha sido terminado efectivo inmediatamente por comportamiento incompatible con los valores organizacionales y violación grave de acuerdos de confidencialidad. ¿Acuerdos de confidencialidad para exponer hipocresía? Tu acceso a todas las instalaciones está revocado permanentemente. Tus credenciales han sido canceladas. Un hermano llevará tus pertenencias personales a tu casa esta tarde. 15 años de servicio fiel terminados con una llamada telefónica de 5 minutos. El martes comenzaron las llamadas telefónicas a casa. Hermanos que habían sido amigos íntimos durante décadas me llamaban para preguntarme qué me había pasado, cómo había podido volverme contra la organización, si necesitaba ayuda psicológica. Alejandro, me dijo por teléfono el hermano López, con quien había trabajado en construcción de salones del reino durante años, todos estamos muy preocupados por ti. Creemos que has tenido una crisis nerviosa. ¿Crisis nerviosa, Miguel? Te mostré documentos oficiales. Alejandro, esos documentos pueden ser falsificados. Satanás es muy astuto. Te ha engañado para que ataques a la organización de Jehová. Miguel, trabajé en finanzas durante 15 años. Alejandro, me interrumpió, si no rectificas rápidamente, vamos a perder tu amistad para siempre. Y no queremos eso. La amenaza era clara. Retráctate o perdenos. El miércoles, hermanos de mi congregación comenzaron a evitarme físicamente. Cuando salía a hacer compras al supermercado, hermanos que conocía desde hacía años cruzaban al otro lado del pasillo cuando me veían. Algunos literalmente daban media vuelta y salían de la tienda. La hermana Carmen, que había sido amiga de Elena durante 2 décadas, la llamó para decirle, Elena, todos sabemos que eres una buena hermana. No permitas que Alejandro te arrastre en su caída. Todavía puedes salvar tu relación con Jehová. Carmen, le respondió Elena, mi relación con Dios nunca ha sido más fuerte, pero mi relación con la organización se acabó. Carmen colgó, sin despedirse. El jueves, el comité judicativo se reunió sin mí. No me habían citado oficialmente, pero supe por vecinos que habían visto a varios ancianos entrar en el salón del reino por la tarde. El viernes por la mañana, recibí la visita oficial. 3 ancianos aparecieron en mi puerta con una carta, formal. Alejandro Herrera, me leyó el hermano González, sin mirarme a los ojos. Ha sido desasociado de la congregación de los testigos de Jehová por apostasía. Esta decisión es efectiva inmediatamente, sin audiencia, sin oportunidad de defensa. Tuviste tu oportunidad de arrepentirte, me respondió. La rechazaste. ¿Y Elena? Pregunté. Elena puede permanecer en la congregación si se
Distancia públicamente de ti y de tus ideas apostáticas. Elena apareció en la puerta en ese momento. Caballeros, les dijo con una calma impresionante, si mi esposo está desasociado por decir la verdad, entonces yo también quiero estar desasociada. Los ancianos se miraron entre sí, claramente no esperando esa respuesta. Elena, le dijo, González, no tomes una decisión apresurada, piénsalo bien. La he pensado durante semanas, respondió. Si ustedes expulsan a mi esposo por exponer hipocresía documentada, entonces esta organización no representa al Dios que yo quiero adorar. Entonces también estás eligiendo la apostasía, le dijo González. Estoy eligiendo la honestidad, respondió Elena. En menos de una semana, perdimos nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestra comunidad, nuestra identidad religiosa completa, y la mayoría de nuestra familia, pero por primera vez en meses, dormimos tranquilos. Pensé que la expulsión sería el final de nuestro calvario, pero descubrí que la organización tenía métodos mucho más sofisticados y amenazantes para silenciar a quienes conocían demasiados secretos sucios. Durante las siguientes 2 semanas después de nuestra expulsión, Elena y yo intentamos establecer una rutina nueva. Yo buscaba trabajo, ella exploraba oportunidades de empleo después de décadas como pionera de tiempo completo. Era como aprender a vivir de nuevo a los 60 años, pero la organización no había terminado con nosotros. Un miércoles por la mañana, mientras desayunábamos en silencio, todavía no habíamos desarrollado nuevos temas de conversación para reemplazar décadas de charlas teocráticas. Sonó el timbre. Era un hombre en traje elegante, maletín de cuero, sonrisa profesional. ¿Señor Alejandro Herrera? Sí, soy yo. Soy el licenciado Fernando Ruiz, del bufete jurídico Martínez, Asociados. Represento los intereses legales de la sociedad Watchtower. ¿Podríamos hablar unos minutos? Elena se acercó a mi lado. ¿De qué se trata? Se trata, dijo el abogado, entrando sin ser invitado después de que yo, por cortesía, le hiciera un gesto hacia el interior, de ciertos asuntos legales delicados que necesitamos resolver amigablemente. Se sentó en nuestro sofá como si fuera su oficina, abrió su maletín con movimientos calculados, y sacó una carpeta gruesa. Señor Herrera, me dijo con esa sonrisa fría que caracteriza a ciertos profesionales, entendemos que ha pasado por una situación emocional difícil recientemente. No he pasado por ninguna situación emocional, le respondí. He descubierto evidencia de hipocresía sistemática. Precisamente, continuó como si no me hubiera escuchado, durante este periodo emocionalmente complicado, usted accedió a información financiera confidencial de la organización y la ha utilizado de manera inapropiada. Elena se sentó a mi lado, tomando mi mano en una muestra silenciosa de solidaridad. Señor Herrera, continuó el abogado, la información que usted obtuvo mientras era empleado está protegida por múltiples acuerdos de confidencialidad que usted firmó durante sus años de servicio. Sacó varios documentos de la carpeta. Aquí están las copias de los acuerdos que usted firmó en 2003, 2007, 2012 y 2015, comprometiéndose a mantener absoluta confidencialidad sobre todos los asuntos financieros internos de la organización. Era verdad, había firmado esos documentos, pero en su momento pensé que eran para proteger información operacional rutinaria, no para ocultar hipocresía masiva. Esos acuerdos, le dije, no me impiden denunciar actividades ilegales o inmorales. ¿Actividades ilegales?, preguntó, con una sonrisa que se amplió. Señor Herrera, todas las inversiones de la organización son completamente legales, están supervisadas por auditores independientes, cumplen con todas las regulaciones financieras, y son gestionadas por profesionales certificados, pero violan los principios morales que la organización enseña públicamente. Eso, me dijo con un tono más frío, es su interpretación personal, y su interpretación personal no le da derecho a violar acuerdos de confidencialidad legalmente vinculantes. Sacó otro conjunto de documentos. Hemos preparado una propuesta de resolución amigable que creemos que será beneficiosa para todas las partes. Me presentó un documento de varias páginas titulado Acuerdo de no divulgación y resolución de disputas. Si usted firma este acuerdo, me explicó,
se compromete a no divulgar más información sobre las finanzas internas de la organización, a no hacer más declaraciones públicas sobre estos asuntos, y a entregar todas las copias de documentos confidenciales que pueda tener. Y a cambio, la organización no procederá con acciones legales por violación de confidencialidad, difamación y daños a la reputación organizacional. Elena se inclinó hacia adelante, y, si mi esposo se niega, el abogado la miró con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señora Herrera, espero que ustedes entiendan la seriedad de esta situación. La organización tiene recursos muy sustanciales para proteger sus intereses legítimos. Era una amenaza elegantemente formulada, pero una amenaza al fin. ¿Qué tipo de acciones legales? Pregunté directamente. Demandas por violación de confidencialidad pueden resultar en daños de cientos de miles de euros. Demandas por difamación pueden ser aún más costosas. Los procesos legales pueden durar años. Los costos de abogados defensores pueden ser devastadores para personas con recursos limitados. Miró alrededor de nuestra casa modesta con una expresión calculada. Me imagino que ustedes no tienen los recursos para enfrentar litigios prolongados y costosos. ¿Nos está amenazando?, le preguntó Elena directamente. Les estoy ofreciendo una solución amigable para evitar problemas legales costosos y prolongados que nadie quiere. Necesitamos tiempo para pensarlo, les dije. Por supuesto, respondió guardando los documentos. Tienen 72 horas para decidir. Después de eso, procederemos con las acciones legales apropiadas. Se levantó, cerró su maletín, y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se dio vuelta. Señor Herrera, me dijo con una voz que había perdido cualquier pretensión de cordialidad. Le sugiero muy seriamente que considere su situación. Ustedes han perdido su trabajo, su comunidad, sus amigos. No permitan que también pierdan su casa y sus ahorros en batallas legales que no pueden ganar. Después de que se fuera, Elena y yo nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. Alejandro, me dijo finalmente, ¿te das cuenta de lo que acaba de pasar? Sí, le respondí, la organización que predica amor cristiano acaba de amenazarnos con destruirnos financieramente si no nos callamos. ¿Qué vamos a hacer? Elena, le dije, tomando sus manos, tenemos que ser muy prácticos. No tenemos los recursos para luchar contra una organización con millones de dólares en activos. Si nos demandan, efectivamente perderemos la casa, los ahorros, todo. Pero si firmas ese documento, me respondió, te estarás volviendo cómplice de su hipocresía, estarás ayudándolos a ocultar la verdad, lo sé, y habrás sacrificado tu integridad por seguridad financiera. Tenía razón, completamente razón. Esa noche me quedé despierto hasta el amanecer, luchando con la decisión más difícil de mi vida, proteger nuestro futuro financiero o proteger mi integridad moral. Cuando salió el sol, ya sabía lo que iba a hacer. Y, curiosamente, una vez que tomé la decisión, me sentí más libre de lo que me había sentido en meses. El día que decidí no firmar ese acuerdo de silencio fue el día que elegí definitivamente la verdad por encima de la supervivencia, la dignidad por encima de la seguridad, y el alma por encima del dinero. Al amanecer del segundo día después de la visita del abogado, llamé al número que me había dejado. Licenciado Ruiz, le dije cuando contestó, he tomado mi decisión. Excelente, respondió con un tono que claramente esperaba que hubiera elegido la capitulación. ¿Cuándo podemos reunirnos para firmar los documentos? No vamos a reunirnos, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. No voy a firmar ningún acuerdo de confidencialidad. Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Señor Herrera, me dijo finalmente, creo que no ha comprendido completamente las consecuencias de esa decisión. Las he comprendido perfectamente, le respondí, y he decidido que las consecuencias de mantener silencio sobre la hipocresía serían peores que las consecuencias de decir la verdad. ¿Está seguro de eso? Le sugiero muy encarecidamente que reconsidere. Las acciones legales que procederemos a tomar serán muy severas. Licenciado Ruiz, le dije, he servido a esa organización durante 40 años de mi vida. He sido anciano durante 25 años. He manejado sus finanzas durante 15 años.
y he descubierto que todo ha sido una mentira sistemática. Señor Herrera, no he terminado, lo interrumpí. Durante décadas, discipliné a hermanos por trabajar en industrias que la organización condenaba. Vi familias sufrir económicamente por seguir estándares que los líderes no siguen. Vi hermanos perder empleos por principios que son hipócrita en los niveles más altos. Las interpretaciones personales no justifican. No son interpretaciones, lo corté otra vez. Son documentos oficiales con cifras exactas. $2.347.000 en Philip Morris, 1.876.000 en Lockheed Martin. ¿Dónde está la interpretación ahí? Muy bien, me dijo con una voz que había perdido cualquier pretensión de cortesía profesional. Ha elegido el camino más difícil. He elegido el camino más honesto. Recibirá los documentos legales durante los próximos días, me dijo antes de colgar. No me hizo esperar mucho. El lunes siguiente, un notario judicial apareció en mi puerta con un sobre grueso. ¿Señor Alejandro Herrera? Sí, tiene una citación judicial. Abrí el sobre con manos que temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina de saber que la batalla había comenzado oficialmente. 3 demandas separadas, violación de acuerdos de confidencialidad, daños solicitados, 150.000 euros difamación organizacional, daños solicitados, 200.000 euros interferencia tortuosa con relaciones comerciales, daños solicitados, 100.000 euros total, 450.000 euros, más costos legales, más intereses. Elena leyó los documentos por encima de mi hombro. Alejandro, me susurró, es más dinero del que tendremos jamás. Lo sé, si perdemos, nos quitarán la casa. Lo sé, perderemos todos nuestros ahorros. Lo sé, ¿y aún así vas a seguir adelante? La miré a los ojos. Después de 35 años de matrimonio, podía leer sus pensamientos. Tenía miedo, pero también tenía algo más, orgullo. Orgullo de estar casada con un hombre que había elegido la verdad. Elena, le dije, si nos callamos ahora, seremos cómplices de esta hipocresía para el resto de nuestras vidas. Cada noche nos acostaremos sabiendo que mantuvimos silencio sobre una traición masiva a millones de personas. Lo sé. ¿Prefieres ser pobre con dignidad o cómoda con vergüenza? Ya sabes la respuesta a eso, me respondió tomando mi mano. Pero la presión no terminó con las demandas legales. Comenzaron a llegar otras formas de intimidación más sutiles pero igualmente efectivas. Llamadas telefónicas anónimas a altas horas de la noche. Alejandro, decían voces que no reconocía, todavía tienes tiempo de rectificar. No te metas con gente que tiene más poder del que imaginas. Elena comenzó a recibir llamadas similares durante el día. Señora Herrera, le decían, su esposo está poniendo en peligro su seguridad financiera y su futuro. Una esposa sabia convence a su esposo de hacer lo correcto. Nuestros vecinos, algunos de los cuales eran testigos, comenzaron a tratarnos de manera extraña. Conversaciones que se detenían cuando yo aparecía, miradas de desaprobación, un aislamiento social que se extendía más allá de la congregación, pero también comenzó a llegar algo inesperado, apoyo. Ex testigos de otras partes de España comenzaron a contactarme a través de redes sociales. Algunos habían escuchado rumores sobre mi denuncia pública a través de redes informales, de comunicación que existen entre personas que han dejado la organización. Alejandro, me escribió un ex anciano de Madrid, gracias por tener el valor de hacer lo que muchos de nosotros sabíamos que había que hacer pero nunca pudimos. Hermano, me contactó una ex testigo de Barcelona, mi ex esposo trabajaba en el departamento legal de la sucursal y siempre decía que había cosas que los hermanos nunca sabrían. Tu valentía nos inspira a todos. Comencé a darme cuenta de que no estaba solo. Había otros que habían visto cosas, que sabían cosas, que habían sido silenciados por miedo, intimidación, o simplemente por no tener las evidencias concretas que yo tenía. Elena, le dije una noche mientras cenábamos una comida simple que habíamos preparado con nuestros ahorros cada vez más reducidos, creo que esto es más grande de lo que imaginamos. ¿A qué te refieres? Creo que hay muchas personas que han visto hipocresía similar.
Creo que hay muchos secretos que la organización ha mantenido ocultos, y creo que si hablo públicamente, otros encontrarán el valor para hablar también. ¿Estás pensando en ir a los medios? Estoy pensando en hacer algo que la organización no espera, le respondí, que, en lugar de esperar pasivamente a que procedan con las demandas, voy a tomar la ofensiva. Voy a contar mi historia públicamente, con nombres, fechas, cifras exactas, documentos de respaldo. Elena se quedó callada durante varios minutos. Alejandro, me dijo finalmente, si haces eso, no habrá vuelta atrás jamás. Ya no hay vuelta atrás, le respondí. El momento que decidí no firmar ese acuerdo de silencio, ya elegí mi camino. ¿Y las consecuencias legales? Las consecuencias legales ya están en marcha. Pero si voy a ser destruido por decir la verdad, al menos me aseguraré de que la verdad se escuche claramente. Esa noche comencé a contactar periodistas, y descubrí que la verdad, una vez que se libera, tiene una fuerza que ninguna amenaza legal puede detener. Cuando decidí contar mi historia públicamente a los medios de comunicación, descubrí que la verdad tiene una fuerza imparable que ninguna organización, por poderosa que sea, puede controlar indefinidamente. Contacté a 5 periodistas, especializados en temas religiosos y financieros. Les presenté todos los documentos, todas las evidencias, toda la historia desde el principio hasta las amenazas legales actuales. El primer periodista, de El País, se mostró escéptico. Inicialmente, señor Herrera, me dijo durante nuestra primera reunión en un café de Valencia, estas son acusaciones muy serias contra una organización muy grande. Necesito verificar independientemente todo lo que me está diciendo. Por supuesto, le respondí, no le pido que me crea a mí, le pido que investigue los documentos. Le entregué copias de todos los informes financieros, toda la correspondencia interna, todos los análisis de rendimiento que había encontrado. Durante las siguientes 3 semanas, el periodista contrató auditores independientes para verificar la autenticidad de los documentos, contactó a expertos en finanzas religiosas, consultó con ex empleados de otras organizaciones religiosas que habían tenido acceso a información financiera similar. Señor Herrera, me llamó un viernes por la tarde. Todos los documentos han sido verificados como auténticos. Los números cuadran con registros públicos de inversiones. La correspondencia interna tiene todas las características de documentos legítimos. ¿Y ahora qué? Ahora publicamos la historia. El primer artículo apareció un domingo por la mañana con un titular que cambió mi vida para siempre. Ex anciano revela inversiones controvertidas multimillonarias de testigos de Jehová en industrias de tabaco y armamento. La reacción fue inmediata y masiva. Mi teléfono comenzó a sonar a las 8 de la mañana. Periodistas de otros medios querían entrevistas. Testigos activos llamaban para insultarme o para pedirme más información. Ex testigos me contactaban para agradecerme o para compartir sus propias experiencias. Pero la llamada más impactante llegó a las 10 de la mañana. ¿Señor Herrera?, preguntó una voz femenina con acento sudamericano. Sí, soy yo. Habla María González. Soy ex testigo de México. Leí su artículo esta mañana. ¿En qué puedo ayudarle? Señor Herrera, me dijo con una voz que temblaba de emoción. Mi hermano perdió su trabajo en una fábrica de componentes para la industria tabacalera hace 5 años. Los ancianos le dijeron que no podía trabajar ahí y mantener sus privilegios en la congregación. Lo siento mucho, pero eso no es todo, continuó. Mi hermano se suicidó 6 meses después. No pudo encontrar otro trabajo, perdió su casa, su esposa lo dejó, y cayó en una depresión terrible. El silencio que siguió fue devastador. Señor Herrera, continuó llorando, mi hermano murió por seguir principios que la organización no sigue. Murió por una hipocresía que usted acaba de exponer. Esa llamada me cambió para siempre. Ya no se trataba solo de mi conciencia personal, se trataba de todas las víctimas de la hipocresía organizacional. Durante los siguientes días, llegaron cientos de historias similares, hermanos que habían perdido empleos, familias que habían sufrido económicamente, personas que habían sido disciplinadas por seguir estándares que los líderes no seguían. Pero también llegaron las reacciones de la organización. El martes,
la Watchtower emitió un comunicado oficial. Un ex empleado descontento con problemas emocionales evidentes ha hecho acusaciones falsas y maliciosas contra la organización. Estas acusaciones son completamente infundadas y serán refutadas apropiadamente a través de los canales legales apropiados. El miércoles, un ejército de testigos activos comenzó una campaña en redes sociales para desacreditar mi historia. Alejandro Herrera es un apóstata mentiroso, escribían. Ha sido influenciado por Satanás para atacar la organización pura de Jehová. El jueves, recibí una nueva citación judicial. La organización había aumentado las demandas por daños a 750.000 euros, agregando cargos por difamación agravada con malicia. Pero el viernes, algo cambió el panorama completamente. Otros medios internacionales recogieron la historia. The Guardian en Reino Unido, Le Figaro en Francia, Der Spiegel en Alemania. La historia comenzó a extenderse por toda Europa, y con la cobertura internacional llegaron más revelaciones. Un ex empleado de la sede mundial en Nueva York contactó a uno de los periodistas para confirmar que las inversiones controvertidas no se limitaban a las empresas que yo había descubierto. Había un patrón más amplio de inversiones en industrias que la organización condenaba públicamente. Una ex testigo de Australia reveló documentos similares de inversiones en empresas de juego en el Pacífico Sur. Un ex anciano de Canadá presentó evidencia de inversiones en empresas farmacéuticas que desarrollaban productos para control de natalidad. Otra industria que la organización desaconsejaba a sus miembros. La historia se estaba volviendo global. 6 meses después de mi primera denuncia en la Asamblea de Valencia, la presión mediática internacional se había vuelto insostenible. Para la organización, la Watchtower anunció discretamente, en una nota pequeña, en una página interior de la Atalaya, que estaba revisando sus políticas de inversión para asegurar mayor alineación con valores organizacionales centrales. No, fue una admisión de culpa, no fue una disculpa, pero fue un reconocimiento implícito de que había problemas serios que necesitaban corrección. Y algo más importante, las demandas legales contra mí fueron retiradas silenciosamente. Aparentemente, la organización decidió que más atención legal y mediática sería contraproducente para sus intereses. Elena y yo perdimos muchos amigos, perdimos nuestra comunidad, perdimos nuestra identidad religiosa, pero ganamos algo más valioso, nuestra integridad, y descubrimos algo sorprendente. Había un mundo entero de personas decentes más allá de las paredes de la organización. A mis 67 años, después de perder una vida entera dentro de una organización construida sobre mentiras sistemáticas, puedo deciros con absoluta certeza, la libertad vale cada sacrificio, la verdad vale cada consecuencia, y la dignidad vale más que toda la comodidad del mundo. Queridos míos, han pasado 5 años desde aquella mañana de junio de 2018 cuando interrumpí una asamblea para contar una verdad que cambió mi vida para siempre. 5 años desde que elegí la honestidad por encima de la comodidad, la integridad por encima de la seguridad. Sé que esta historia os ha removido por dentro. Sé que algunos de vosotros sois testigos activos y estáis luchando con lo que acabáis de escuchar. Sé que otros sois ex testigos y os sentís validados en vuestra decisión de dejar la organización. Sé que muchos de vosotros no sois ni habéis sido nunca testigos, pero habéis reconocido los patrones de manipulación y control que existen en muchas organizaciones autoritarias. A los que todavía sois testigos activos, os digo esto con el amor de un abuelo que ha vivido lo que vosotros estáis viviendo. No tengáis miedo de hacer preguntas. No tengáis miedo de investigar. No permitáis que nadie os diga que la obediencia ciega es una virtud cuando se usa para ocultar hipocresía masiva. Vuestras donaciones, vuestros sacrificios, vuestra devoción sincera merecen una organización que realmente viva según los principios que predica. Si descubrís que eso no es el caso, tenéis el derecho moral y la obligación hacia vuestra propia conciencia de exigir transparencia. Recordad siempre, ninguna organización humana está por encima del cuestionamiento. Ningún líder religioso está exento de rendir cuentas. Ningún grupo, por sagrado que se considere,
tiene derecho a vuestra obediencia incondicional cuando esa obediencia se basa en engaños. A los ex testigos que han pasado por experiencias similares de despertar doloroso, os digo, no estáis solos. Vuestra experiencia importa, vuestra verdad merece ser escuchada, vuestra dolor es válido. No permitáis que el miedo, la culpa o la intimidación os silencien. He encontrado cientos de personas como nosotros, personas que dedicaron décadas de sus vidas a una organización que resultó ser diferente de lo que predicaba, personas que pagaron precios enormes por seguir principios que los líderes no seguían, personas que tuvieron el valor de elegir la verdad cuando la verdad era lo más costoso que podían elegir. Vuestro despertar, por doloroso que haya sido, es evidencia de vuestra integridad. Vuestra capacidad de cambiar cuando descubristeis la verdad es evidencia de vuestra honestidad intelectual. Vuestra disposición a pagar el precio de la libertad es evidencia de vuestra valentía. Y a todos los que no habéis tenido experiencias religiosas autoritarias, pero reconocéis los patrones de manipulación que he descrito, os digo, estos patrones existen en muchos contextos, en organizaciones políticas, en grupos empresariales, en movimientos sociales, incluso en familias. Siempre que alguien os pida obediencia incondicional, desconfiad. Siempre que alguien os diga que no podéis cuestionar, cuestionad más. Siempre que alguien use vuestro amor o vuestra lealtad para controlaros, resistid. He pagado un precio alto por decir la verdad. Perdí mi trabajo después de 15 años de servicio fiel. Perdí mi comunidad después de 40 años de membresía activa. Perdí amigos que creí que me conocían después de décadas de amistad. Perdí la identidad religiosa que había definido mi vida entera, pero gané algo infinitamente más valioso, gané mi alma. Durante 40 años viví una mentira, sirviendo a una organización que predicaba pureza mientras se beneficiaba secretamente de industrias que condenaba públicamente. Durante 40 años fui, sin saberlo, cómplice de una hipocresía masiva que traicionaba la confianza de millones de personas sinceras. Pero los últimos 5 años, viviendo en libertad completa y hablando la verdad sin temor, han sido los mejores años de mi vida. Elena y yo hemos construido una nueva vida basada en principios reales, no en obediencia ciega. Trabajo ahora como consultor financiero independiente para organizaciones benéficas que quieren asegurar que sus inversiones reflejen genuinamente sus valores. Es irónico, pero mi experiencia con la hipocresía de los testigos de Jehová me ha convertido en un experto en ética financiera auténtica. Cada noche me acuesto sabiendo que hice lo correcto. Cada mañana me levanto libre de la carga de mantener silencio sobre verdades importantes. Cada día vivo con la tranquilidad que viene de alinear completamente mis acciones con mis valores. La historia de María González, cuyo hermano se suicidó después de perder su trabajo por seguir principios hipócritas, me recuerda constantemente por qué era necesario hablar. Mi historia no es solo sobre mí, es sobre todas las víctimas de organizaciones que predican una cosa y practican otra. Es sobre todas las familias que han sufrido por seguir estándares que los líderes no siguen. Es sobre todos los individuos que han sido disciplinados por hacer lo que las organizaciones hacen en secreto. Es sobre todas las personas sinceras cuya confianza ha sido traicionada sistemáticamente. Si mi historia puede evitar que una sola persona más sufra innecesariamente por hipocresía organizacional, entonces cada consecuencia que he enfrentado habrá valido la pena. Queridos míos, la verdad os hará libres, pero primero os hará sufrir. Y os aseguro que vale la pena cada momento de ese sufrimiento. La libertad no tiene precio, la integridad no es negociable, y vuestra conciencia vale más que cualquier organización, por poderosa que sea. Si alguna vez os encontráis en una situación donde tenéis que elegir entre la comodidad del silencio y el dolor de la verdad, recordad mi historia. Recordad que siempre, siempre, siempre es mejor estar del lado de la verdad, aunque estéis solos. Porque al final, cuando todo se acabe, lo único que realmente importa es si pudisteis miraros al espejo y respetar a la persona que os devolvía la mirada. ¿Alguna vez habéis descubierto que una organización en la que confiabais no era lo que parecía?
¿Habéis tenido que elegir entre la comodidad del silencio y el dolor de la verdad? ¿Habéis pagado precios altos por mantener vuestra integridad? ¿Conocéis a alguien que ha sido víctima de hipocresía organizacional? Contádmelo en los comentarios. Dejad vuestro corazón aquí. No tengáis miedo de compartir vuestras experiencias. Vuestras historias importan. Vuestras voces necesitan ser escuchadas. Dadle like si creéis que la verdad siempre debe prevalecer sobre la comodidad. Compartid esta historia si conocéis a alguien que necesita escucharla. Suscribíos si queréis más historias como esta. Historias de personas que eligieron la libertad por encima del miedo. Y recordad siempre, nunca, nunca, estáis solos en vuestra búsqueda de la verdad. Siempre hay alguien dispuesto a escucharos. Siempre hay alguien que entiende vuestro dolor. Siempre hay una comunidad de personas valientes dispuestas a apoyaros. La verdad que se oculta en la oscuridad solo puede ser vencida cuando la sacamos a la luz. Y cada vez que alguien habla, hace más fácil que el próximo también hable. La integridad no es negociable, queridos míos. Vuestro valor no se mide por vuestra obediencia, sino por vuestra valentía para defender lo que es correcto. Dejad un corazón azul en los comentarios si esta historia os ha tocado el alma. Dejad un fuego si creéis que más personas necesitan conocer estas verdades. Dejad un puño cerrado si vosotros también habéis elegido la verdad por encima de la comodidad. ¿Habéis tenido el valor de defender la verdad cuando os costó todo? ¿Qué precio habéis pagado por vuestra integridad? ¿Qué consejo le daríais a alguien que está enfrentando una situación similar? Contádmelo abajo. Vuestra historia puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy.